En la Superintendencia de Comunicación se tramita una falsa denuncia de una asambleísta de Alianza País. El comentario denunciado como discriminatorio está mutilado y sacado de contexto. Tiene 21 segundos en una entrevista de 840 segundos, 14 minutos, sobre campaña electoral y libertad de expresión que no trató acerca de los grupos supuestamente afectados. Veamos. La libertad de expresión tiene su máxima expresión, la redundancia, justamente en el voto. Es directo que se expresa esto. Pero hay un ambiente, un sistema de restricción a esa libertad. Por ejemplo, ya no se le puede decir, ahora a los gays no se les puede decir maricas, a los afros no se les puede decir negros, a los ladrones no se les puede decir ladrones. En la denuncia se suprime el último párrafo del comentario de 31 segundos porque no era de la conveniencia política de la denunciante. Veamos. Hay un ambiente, un sistema de restricción a esa libertad. Por ejemplo, ya no se le puede decir, ahora a los gays no se les puede decir maricas, a los afros no se les puede decir negros, a los ladrones no se les puede decir ladrones. Entonces, en la asamblea mismo hasta se llega al colmo, que dentro del propio estatuto del partido de gobierno, como sanción a los asambleístas, existe la prohibición de hablar por un mes. O sea, entonces, dentro de este panorama, ¿cómo puede llegarse a unas elecciones con este ambiente y esta atmósfera de silencio, de miedo, de amedrentamiento, de presión sobre la conciencia de los ciudadanos? Es que yo creo, Alfredo, que esta es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no solamente de los movimientos políticos ni de los asambleístas en la asamblea, es responsabilidad de los medios de comunicación, es responsabilidad de todos los actores de la sociedad, es responsabilidad de que ya tomemos conciencia de que este modelo está avanzando en la restricción de libertades de los ciudadanos, más allá de donde debería. La parte suprimida se refiere a la discriminación contra la libertad de expresión de 3 asambleístas de Alianza País castigadas por decir una opinión contraria al presidente de la República. La parte supuestamente discriminatoria alude a que las restricciones sobre libertad de expresión no permiten que a los afros se los llame negros ni maricas a los gays, lo cual es afirmado por la denunciante cuando dice: en ningún momento ha sido correcto llamar a las personas de diversa orientación sexual maricas y al pueblo afroecuatoriano negros. Es decir, que sería condenado por decir una verdad, si se acepta el criterio de la denunciante. Lo cierto es que en mi comentario evoco el ambiente de amedrentamiento contra la libertad de expresión que instrumenta a grupos vulnerables para proteger oscuros intereses. Pues policía y fiscalía tampoco publican los nombres de los criminales, sino que los identifican por sus iniciales. Pero, según el diccionario de la Real Academia, esos términos no son insultantes. En cambio, sí lo son: maricón, palabra que nunca utilicé, o marica cuando se insulta a un cobarde. Y afrodescendiente es considerado por muchos insultante porque se usa para denominar a los descendientes de esclavos. En cambio, la palabra negro no es insultante y la utiliza la jurisprudencia constitucional, así como el plan del buen vivir de la Revolución Ciudadana. Las palabras gay y afrodescendiente son propias del imperialismo cultural anglosajón americano, pues en Estados Unidos existe desde 1971 la bancada negra del Congreso, que agrupa a los legisladores demócratas y republicanos de esa raza que no aceptan llamarse afrodescendientes. Salta a la vista entonces la intención de anular o menoscabar el derecho a la libertad de expresión con el pretexto de una inexistente discriminación. Pues la ley de comunicación establece que tiene que haber una discriminación concreta contra los derechos humanos, y eso nunca existió. Y no lo comprueba el Consejo de Regulación, que en su informe menciona varios artículos de la Constitución y tratados internacionales imaginariamente vulnerados, lo cual, de ser cierto, constituiría un cataclismo para los derechos humanos que no se puede cometer en un comentario de 21 segundos. Cuando, por el contrario, el denunciado, como director de Contacto Directo, mantiene un contenido pluralista que ha incluido a voceros del movimiento GLBT a expresar sus puntos de vista sobre las discriminaciones de que son objeto. También se ignora que fui uno de los fundadores de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, que constituye el aporte más importante del Estado para dignificar a los seres humanos de raza negra discriminados por carecer de títulos universitarios. Por último,
Este proceso carece de sustento jurídico y moral, es nulo, porque la ley que lo impone fue aprobada en violación a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, desconoce tratados internacionales de derechos humanos que prevalecen sobre la Constitución, puesto que la función ejecutiva carece de la facultad de juzgar, y peor, declarando un servicio público como el de correos a la libertad de opinión. Este mamotreto se aplica porque la Corte Constitucional negó medidas cautelares, lo que constituye denegación de justicia al permitirse un tribunal especial prohibido por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Solo cabría esperar el milagro de que quienes ejercen el poder reflexionen sobre este abuso que pulveriza las garantías de la Constitución y las finalidades que debe cumplir la Ley Orgánica de Comunicación en defensa de la libertad de expresión.